Gracias por continuar con nosotros, señores. Compartir con ustedes lo que dijo la Procuradora General de la República en esta semana en un evento con personal, con recursos humanos del Ministerio de Educación. Y allí abordaron lo que tiene que ver con la ley de contrataciones y compras, que es un tema sensible en lo que se pide mucha transparencia. Y allí la Procuradora General de la República, ante el Ministro de Educación, que tenemos ahí con la mano, ¿verdad?, la barbilla, y con su camisa azul, Luis Miguel de Camps, ahí está. Y frente al Ministro de Educación, la Procuradora dijo, tenemos la noticia ahí, muy bien, ahí está la Procuradora en pantalla. La Procuradora dijo que el sistema educativo tiene que formar un modelo de ser humano que cumpla con el contrato social. En esa jornada con el personal de educación, ustedes saben que educación es un ministerio que maneja la mayor cantidad de recursos porque tiene asignado por ley un 4% del presupuesto solamente para educación. Entonces es una cartera importante, muy delicada. Son muchos los escándalos que han salido en educación. Entonces este ministro y la procuradora están trabajando para garantizar la transparencia. Están ahí en esa jornada de transparencia y hablando sobre las actualizaciones de la nueva ley de compras y contrataciones. Y allí la Procuradora General de la República, que es la que se encarga, la cabeza, ¿verdad?, de los fiscales que se encargan, según la ley, de perseguir los delitos y los crímenes. Y allí la Procuradora, en esa reunión con autoridades de educación de todo el país, ¿verdad?, planteó que la corrupción rompe el contrato social que planteó Jean-Jacques Rousseau por allá por los años 1712. Ella dice que hay un pacto social que los ciudadanos y el Estado tenemos. Dice, yo asumo un cierto comportamiento en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero la corrupción rompe ese contrato social. Y si el pacto social se rompe, se daña la sociedad, se daña la colectividad, explica la Procuradora, porque vivir en sociedad necesita reglas, dijo Jenny Berenice. ¿Qué busca el contrato social?, explica la Procuradora. Dice ella, la convivencia desarrollada, pacífica y armoniosa de la sociedad. Eso es lo que busca el contrato social. Cumplimos con pagar impuestos, cumplimos con someternos a la ley y el Estado nos garantiza nuestros derechos. Es un contrato de parte y parte, el ciudadano y el Estado. Cada uno un rol para que el Estado pues, pueda realizar su función de garantizar derechos a los ciudadanos. Si los ciudadanos no cumplen la ley, no respetan a la autoridad, entonces hay un caos, hay un desorden en la sociedad. Entra el caos. Si no hay respeto a las reglas, entra el caos. Entonces, por eso es importante mantener ese contrato social, y la corrupción rompe el contrato social, porque se supone que el funcionario público, ¿verdad?, y esto nosotros profundizando, ¿verdad?, reflexionando, el servidor público va al Estado ¿a qué? A servir, a sacrificarse un tiempo para servir a sus conciudadanos, para servir al Estado, para aportar esas ideas, esos conocimientos que tiene, esa vocación de servicio, para ejercerla, sentirse pleno con esa vocación de servicio que tiene, de servir al otro de manera desinteresada. Entonces, sirviendo se siente pleno y va a una institución pública a eso, a buscar plenitud espiritual, intelectual, a aplicar esos conocimientos, sus inteligencias, en favor de que del bien común. Pero cuando el funcionario lo que llega es para robar, se rompe el contrato social, se rompe el contrato en el que el Estado garantiza derechos a cambio de que el ciudadano cumple las reglas, a cambio que el Estado le garantice derechos. Entonces, lo que la gente, el funcionario se lleva entre las uñas en la corrupción
son necesidades que no se suplen. Entonces el Estado queda, ¿verdad?, mal ante los ciudadanos, es insuficiente, es mediocre, no cumple con su rol. Y por eso usted hay mucha gente que se desencanta y dice, bueno, pero que el Estado no garantiza derechos, no hay servicio y yo pago impuestos. Es la queja que todos muchos tenemos. Pagamos impuestos. La DGDI con ese fuerte atrás de nosotros. Cada vez que usted gana un peso atrás de usted y pagamos impuestos. Por cada cosa que compramos para la comida pagamos. Pero entonces ese dinero se va a un bolsillo de un funcionario. El Estado entonces ahí no puede garantizarnos los derechos a nosotros de hacer las obras que necesitamos, las inversiones públicas, garantizarnos la salud, las escuelas, la educación, el bienestar, mira un ejemplo de alguien que rompió el contrato social, un funcionario, el de Senasa, rompió el contrato social. Ese hoyo de Senasa, ese fraude, esa corrupción de Senasa, ¿qué hace? Hace que el Estado quede mal ante los ciudadanos. Un Estado que dice, ¿verdad?, y lo dice nuestra Constitución, que es un Estado de derecho, social, democrático y de derecho. Entonces, con ese fraude de Senasa, por ejemplo, el Estado queda mal, porque entonces no puede brindarle salud a los ciudadanos dominicanos que pagan sus impuestos. ¿Por qué? Porque un funcionario decidió robarse el dinero, por ejemplo. Entonces, así se rompe el contrato social. Cuando los funcionarios, cuando hay corrupción desde el Estado, entonces el Estado se ve incapacitado para poder tener los recursos, realizar las obras y brindar los servicios que necesita el pueblo. Porque el sentido de la política, el sentido del Estado es, ¿cuál es? Mejorar la condición de vida de la gente. Y un servidor público va a servir es para mejorar la vida de todos, de sus conciudadanos, suyo y de sus conciudadanos, ¿verdad? De su pueblo, de su comunidad, de su país. Entonces es muy importante eso que dijo la procuradora. Ella también valoró, Jenny Berenice, la educación como medio para transformar la sociedad. Eso lo sabemos. Eso es una gran verdad. Y ella dijo también que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto de este año, incluye ilícitos novedosos y reforzados. Oiga, ¿cuáles son esos nuevos ilícitos que están ahí en el Código Penal, que era un Código Penal muy viejo? Nosotros tenemos una Constitución nueva que es del 2010, la Constitución de Leonel, que está ahí, una gran Constitución, una Constitución muy moderna, muy actualizada, avanzada, riquísima en garantías, en derechos, los derechos económicos, incluye los derechos ambientales, una gran Constitución. Y esa Constitución, dice, del 2010, incluye cosas, usted sabe que las leyes y los códigos hay que irlos actualizando. Y entonces, por ejemplo, este nuevo Código Penal, dice la procuradora, que entrará en vigencia en agosto, incluye, por ejemplo, que bajo los efectos del alcohol, quien mate a una persona o la atropelle, no se considerará un accidente, sino que se va a considerar un delito de dolo eventual, cuya pena podrá llegar hasta 20 años. La gente van a tener que aprender a conducir ahora. Se acabó el relajo. El que tenga un accidente, que muera una persona, óigalo aquí, que atropelle o mate a una persona. Porque, señores, hablando de eso, cuando dice que atropelle, ¿usted sabe que en derecho le enseñan a uno que un arma, que un vehículo es un arma? ¿Usted no ha visto casos, incluso se ha visto en películas, de personas que usan un carro para matar a otro? Lo esperan que va saliendo y le tiran el carro encima para matarlo. No usan un arma, un revólver, usan un carro, un vehículo. Entonces se considerará un delito de dolo eventual cuya pena podrá llegar hasta 20 años por el que atropelle a una persona o la mate. Para los que hacen disparos al aire, el código también tiene sanciones importantes, dijo la procuradora. Dice que es un código moderno, un código avanzado, y que este código tiene lo mejor del derecho penal de la actualidad. Dice que ese código también es novedoso, en que la corrupción es un delito autónomo. Y ella explica lo que es un delito autónomo. Ella dice que un delito autónomo es que cualquier acción, acto de omisión que lesione al patrimonio público
y en el que haya un dolo es un delito. Si hay un daño, ¿verdad?, al patrimonio público, es un dolo, es un delito, dijo la procuradora. Esto está en el nuevo código. Sin embargo, esto no es nuevo. La Constitución del 2010, porque por eso es bueno actualizar los códigos, porque les decía que nuestra Constitución, una constitución muy buena. Esto que ahora va a entrar en vigencia en el código y está en la Constitución. La Constitución dominicana, lo que pasa es que aquí la gente primero no lee la Constitución, a otros no les interesa, la saben, pero hacen creer que no la saben porque no les interesa. Pero la mayoría del pueblo dominicano no conoce su Constitución. Incluso hay legisladores que no saben cuántos artículos contiene la Constitución. No les interesa saberlo. Entonces, la Constitución desde el 2010, aunque ahora el Código lo establece, desde el 2010, la Constitución Dominicana, en su artículo 146, mírenlo ahí, artículo 146. ¿Qué dice ese artículo 146 de la Constitución Dominicana, la Constitución del 2010, cuyo padre es Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández? Esa Constitución de Leonel, en su artículo 146, ya proscribe la corrupción. Dice, artículo 146, proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, a quienes corresponde probar el origen de los bienes antes y después de haber finalizado sus funciones. Dice, de igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Eso es una función pública. Esto es dentro del Estatuto de la Función Pública. Esa Constitución del 2010 ya establece la proscripción de la corrupción. Solo que ahora nuestro Código Penal fue actualizado y entonces lo coge de la Constitución y se coloca ahí en el Código Penal para los fiscales poder pedir a los jueces que apliquen condena por los delitos que se tipifiquen como delitos de corrupción. Entonces es muy importante, hay que conocer la Constitución. Esto es muy importante tener una Constitución actualizada porque ustedes saben que la Constitución es lo que tiene el mayor rango en el país, la mayor autoridad es esta. Todas las leyes, todos los códigos tienen que derivar de ella, tienen que estar conforme a lo que ella dice. Qué bueno que el código ahora se ha endurecido para estar al día, acorde al nivel de la Constitución, que dice que se sanciona con las penas que determine la ley toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas obtenga para sí o para terceros provecho económico. Desde el 2010 tenemos esta Constitución fuerte contra la corrupción, pero ahora, en este año, ¿verdad?, después de la aprobación, es que se incluyó en el código, se fortaleció. Pero siempre ha estado ahí, desde el 2010 ha estado ahí. Lo que pasa es que, es como decía un político importante del país, no basta incluso que esté en el Código Penal la proscripción y el castigo por la corrupción. Hay que tener fiscales con el carácter adecuado, propio, competente, para hacer valer esto que dice ya la Constitución y que se ha colocado en el nuevo código, el castigo, la condena a la corrupción. Entonces es muy importante, no basta solo con que nuestra Constitución del 2010, que ya lo tiene la condena a la corrupción, no basta con que el nuevo Código Penal que entre en vigencia en agosto condene la corrupción. Se necesita que los funcionarios que hacen valer, que son los que ejecutan en nombre de la Constitución y los códigos y las leyes, tengan el carácter suficiente
necesario para hacer valer, para ejecutar, para hacer que el pueblo goce de esos derechos, de que el corrupto vaya a la cárcel, de que no haya impunidad. Entonces no basta la Constitución, ya vemos que del 2010 se proscribe y se condena la corrupción, no basta este código, necesitamos también los fiscales probos, fiscales como esta procuradora fiscal general, ¿verdad? Que tiene el carácter y ha tomado la decisión, la determinación de perseguir, de hacer lo que le manda la Constitución y la ley. Porque hay otros que son bandidos que llegan al cargo y no lo hacen. Entonces es muy importante esto que dijo la procuradora con respecto al nuevo código. Ya ustedes saben que este año hay un nuevo código y ella explica esto. Ya usted sabe, se endurecen penas hasta de 20 años por en el tránsito, si se atropella una persona o la matan manejando, conduciendo, este país que tiene tanto problema con tantos accidentes de tránsito. El bullying en las escuelas, el bullying eso no es risa ni gracia, se condena el bullying, está condenado también la corrupción, se endurece la condena contra la corrupción y todo eso, bueno, pues que vamos a tenerlo ya vigente en este nuevo Código Penal. Y ella hizo ese énfasis en la educación como para formar un modelo de ciudadano que no sea corrupto, que respete el contrato social, que no vea al Estado como una piñata, como un botín, sino que desde la posición pública se hagan los contratos, las compras, ¿verdad?, conforme a la ley, para que el Estado pueda garantizar derechos a los ciudadanos. Esto es muy importante, que los funcionarios creen conciencia en la población y también que lo digan y también que lo ejecuten, que lo hagan valer. Por otro lado, señora, el Ministerio de Educación anunció, ¿verdad?, que inicia la cuarta etapa de la evaluación, ¿verdad?, docente, del desempeño docente, es decir, la evaluación a los docentes, a los profesores, a las personas que dirigen las escuelas en nuestro país, las aulas, la educación, los profesores, los maestros. Así que el ministerio ya inició este proceso que impactará, en el que participarán unos 115.592 docentes del sistema educativo público preuniversitario habilitados tras un proceso de depuración técnica. El Ministerio de Educación informó que ese proceso de evaluación docente, señores, hay que evaluarlo todo. Para usted saber cómo van las cosas hay que evaluarlo. Dice el Ministerio de Educación que este proceso, este enfoque de evaluación permite obtener comprensión más amplia del desempeño docente al incorporar miradas desde distintos niveles de relación dentro de la práctica educativa. Esto es muy importante y la población tiene que estar vigilante con el desempeño de los docentes. Tenemos que ver cómo se desempeña ellos, porque no es solamente cargarle toda la responsabilidad al Ministerio de Educación. Los profesores son uno de esos elementos fundamentales para la calidad de la educación. El Estado da los recursos, 4%. Los profesores tienen que hacer su parte. Tienen que hacer su parte. La calidad. Los profesores tienen que tener vocación de enseñanza, de darse a los otros, de enseñar. Tienen que tener, no puede ser nada más por el sueldo que vayan, porque si no se van a aburrir rápido. Y no hacen bien su trabajo cuando es nada más por el sueldo y los beneficios que hay en el Ministerio de Educación y las finalidades. Antes aquí era profesor el que no servía para nada. Ah, ponlo a profesor, no sirve para nada, ponlo a dar clase. Eso no puede ser así. Ha ido cambiando mucho, pero todavía no es solamente exigir al Ministerio de Educación, no es solamente exigirle al gobierno. Los profesores, nosotros tenemos que exigir a los ciudadanos que los profesores que tengan la responsabilidad de enseñar a nuestros niños y a los adultos que estén dando clases, tengan las capacidades que se requieren, porque el profesor
es un iniciador, es un guía, es un modelo. Después de los padres, oiga bien, después de los padres, la segunda autoridad, el segundo modelo más influyente en un niño son sus profesores. Entonces, de ahí, ¿verdad?, la importancia de que los profesores, los docentes tengan la capacidad que se requiere, que se exige para una calidad, una educación con calidad. Así que hay que ver ese desempeño de los profesores, esa evaluación, porque no es solamente decir que los niños salen con malas calificaciones, hay que examinar por qué esos niños salen con malas calificaciones. A veces tiene mucho que ver con la calidad y la capacidad del profesor. Entonces es muy importante no solo evaluar los niños, no solamente exigirle al gobierno los fondos, no solamente exigirle al Ministerio de Educación, sino que los profesores también tengan la capacidad y nosotros como sociedad exigir que sean profesores capaces, bien formados. Así que esta evaluación docente inicia para evaluar, ver el desempeño de los docentes. Eso es muy importante. Miren, por otro lado, ¿cuántos minutos tenemos ya? Vamos a pausa. Bueno, me dicen que tengo que irme a pausa. Vamos a pausa y retornamos. La embajadora estuvo esta semana por la frontera y reabrió la oficina de la DEA. Venimos en breve.